Elogiar. Gramaticalmente, la palabra elogiar significa hacer alabanzas, es decir, manifestación de reconocimiento, de estima sobresaliente y extraordinaria por alguien o por algo que ponen en alto su importancia o su nombre. Etimológicamente, la palabra elogiar se deriva del vocablo latín elogiare, derivado a su vez siempre del latín elogium, que significa epitafio, que es la inscripción que se pone sobre una tumba y también que se pone sobre una escultura, la que a su vez se deriva del vocablo griego elegeion, que en la poesía griega es una estrofa de 2 versos que encierra una idea o un concepto completo. La palabra elogiar es un verbo activo transitivo que trata de hacer, realizar o manifestar un elogio, que hace referencia a la alabanza, al enaltecimiento, al ensalzamiento o a la defensa de manera enfática y extendida hacia una persona o hacia algo, como reconocimiento basado en sus méritos, en sus virtudes, en sus calidades, en sus cualidades, los que dan por buenos. Es importante resaltar que de acuerdo con su etimología bíblica, la palabra elogiar no se reduce a un mero acto de hacer alabanzas como manifestación de reconocimiento, de estima sobresaliente y extraordinaria por alguien o por algo que ponen en alto su importancia o su nombre, ya que al profundizar en el origen etimológico de manera bíblica, la palabra elogiar etimológicamente significa lo siguiente. En hebreo, la palabra elogiar viene de 3 vocablos. El primero significa nombrar o llamar a alguien. El segundo, que significa anunciar, avisar, celebrar, comunicar, confesar, contar, contestar, dar a conocer, dar cuenta, dar mensaje, dar noticia, dar nuevas, decir, declarar, descubrir, explicar, hacer saber, indicar, manifestar, proclamar, publicar y revelar. Y el tercero, que significa engrandecer. Estos 3 vocablos tratan de manifestar un elogio que hace referencia a dar alabanza y loor. En griego, la palabra elogiar es eulogeo, palabra compuesta de 2 vocablos. El vocablo eu, que significa bien, y el vocablo logos, que significa palabra. La misma que se utiliza para definir la palabra bendecir. Por lo tanto, de manera mucho más precisa, elogiar significa hablar bien de una persona, nombrándola de manera engrandecida, sobresaliente, extraordinaria, enfática, extendida, alabándola, enalteciéndola, ensalzando, derramando e invocando palabras genuinas de bien y con una intención genuina, en consideración a sus méritos, a sus virtudes, a sus calidades y a sus cualidades, las que reconoce anunciándolas como buenas. En la Biblia, la palabra de Dios, encontramos que Dios elogia a muchas personas. De Job dijo, no hay otro como él en la tierra. De David afirmó que era un varón conforme a su corazón. También en la Biblia encontramos que nuestro Señor Jesucristo elogió a muchas personas
y les reconoció sus méritos. Elogió a los siervos buenos y fieles que invirtieron sus talentos prudentemente. Elogió al mayordomo malo por su sagacidad. Elogió a Natanael cuando dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. De María de Betania, la hermana de Lázaro, cuando le ungió, dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Del centurión en Capernaum, luego de maravillarse de él ante la multitud que lo seguía, le dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. A la mujer cananea, cuya hija estaba gravemente atormentada por un demonio, le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. A Pedro le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De la viuda pobre que echó 2 blancas en el arca de las ofrendas, dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. También encontramos que nuestro Señor Jesucristo elogió el carácter íntimo y la sustancia no solamente de las personas, sino de las intenciones con las que éstas actúan. Es así como elogia el espíritu del niño, a quien llamó y lo puso en medio de sus discípulos para responder a la pregunta que estos discípulos le hicieron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y él les dijo: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y les dijo: de cierto os digo que si os volvéis y os hacéis como niños, entraréis al reino de los cielos. Pero si no, no entraréis. Así que cualquiera que se humilla como este niño es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y también Jesús elogia el espíritu perdonador y condena el espíritu vengativo de las personas. Nuestro Señor Jesucristo elogia el espíritu perdonador del hombre cuando deja claro en sus enseñanzas sobre el tema del perdón, no solo el perdón de Dios al hombre, sino también el perdón entre los hombres, conocido este último como el perdón fraterno. Porque las ofensas entre hermanos pueden convertirse fácilmente en contiendas que sirven de tropiezo e impiden el progreso y el crecimiento de un verdadero creyente nacido de nuevo en su caminar con Dios sobre esta tierra. Y además son un obstáculo para obtener el perdón de Dios, porque si perdonamos, Dios nos perdonará. Perdona si tienes algo en contra de alguno, para que tu Padre que está en los cielos te perdone tus ofensas. Ten misericordia, como tu Padre es misericordioso contigo, y perdona para obtener el perdón. Nuestro Señor Jesucristo es claro y determinado en cuanto al trato que deben recibir los agravios. También es claro y determinado en cuanto a los ofendidos y los ofensores. Y elogia el espíritu perdonador, como también condena el espíritu vengativo de las personas. Enseña que cuanto más libre de culpa se es del agravio, tanto recibido como confesado, más facilidad y fuerza se tiene para resolver la desaveniencia,
la discordia, la controversia, la contienda o la disputa. Por lo tanto, se tiene más responsabilidad de mantener un espíritu perdonador y que tanto el ofendido como el ofensor deben procurar poner fin a la desaveniencia, a la discordia, a la controversia, a la contienda o a la disputa tan pronto como sea posible. Nuestro Señor Jesucristo no solo enseña que se debe tener un espíritu perdonador y tratar el perdón con prontitud, sino también enseña cómo se debe actuar frente al agravio en busca del perdón entre hermanos, mediante un proceso de reconciliación uno a uno con 4 etapas, cada una con su propio resultado según sea la circunstancia. El elemento clave en este proceso es que el ofendido es quien tiene que tomar la iniciativa de ir a buscar al ofensor y hacerle ver su falta, y no al revés. Porque de ser así, el proceso de perdón, en este caso, no depende del ofendido, sino inicialmente depende de la voluntad del ofensor. Esta distorsión cognitiva es la razón por la cual muchas personas ofendidas nunca podrán obtener la libertad que da el perdón, ni restaurar su relación con sus ofensores. ¡Qué extraordinaria enseñanza! El ofendido es quien tiene la obligación de tomar la iniciativa. Las etapas del proceso de reconciliación uno a uno que nos enseña nuestro Señor Jesucristo son las siguientes. Primera etapa. La privacidad es el componente esencial de esta etapa del proceso. Porque cuando tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano de nuevo. La enseñanza del Señor Jesucristo en esta primera etapa es, primero, que el pecado cometido es de un creyente en contra de otro creyente. Segundo, que si realmente se desea tener éxito en el proceso de reconciliación, hay que hacerlo en privado, es decir, no hay que involucrar a otros. El resultado predicho por el propio Señor Jesucristo es que si te hace caso, es decir, que si reconoció su falta y te hizo caso, lo habrás ganado de nuevo, lo que significa no solamente que la desaveniencia, la discordia, la controversia, la contienda o la disputa se resolverá, sino que también la relación entre ambos se restaurará, aunado al hecho íntimamente ligado que hay que perdonar al prójimo. Es importante y necesario para obtener el perdón de Dios. La segunda etapa, que el ofensor muestre consideración y preste atención a lo que se le dice. Este componente es esencial en esta segunda etapa del proceso. Si no se logra arreglar nada en privado, porque si no te hace caso, tienes que llevar contigo a 1 o 2 o más, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. La enseñanza del Señor Jesucristo es, primero, si no te hace caso, es decir, si no reconoció su falta. Segundo, que es el ofendido quien nuevamente tiene que tomar la iniciativa de buscar al ofensor para que nuevamente trate de hacerlo reconocer su falta y le haga caso. Tercero, que este es el momento del proceso en donde se debe involucrar a otros, para que en boca de ellos conste
toda palabra, quienes por supuesto deben poseer las características espirituales de buscar la reconciliación por medio del perdón y la gloria de Dios. Cuarto, que estos testigos pueden apoyar al agraviado para hacerle reconocer la falta al ofensor y para que le haga caso. Y si el ofensor, persiste en su actitud de no reconocer su falta y de no hacerle caso al ofendido, pues ahí pueden ellos hablar para que éste lo haga. En este punto es importante destacar que la presencia de testigos es única y exclusivamente para que en boca de ellos conste toda la palabra entre el ofendido y el ofensor, y de apoyar al ofendido si nuevamente el ofensor no reconoce su falta ni le hace caso. Los testigos no están para servir como mediadores para llegar a acuerdos. No están para que sirvan de consejeros para aconsejar profesionalmente o para aconsejar de acuerdo a su experiencia de vida. Y tampoco están como amigables componedores en calidad de terceros imparciales a quienes se les faculta para que ellos puedan resolver en forma definitiva la desaveniencia, la discordia, la controversia, la contienda o la disputa entre ambos. El resultado predicho implícitamente por el propio Señor Jesucristo es que si hace caso el ofensor, es decir, si reconoció su falta, al igual que en la primera etapa, se habrá ganado de nuevo. Lo que significa que no solamente la desaveniencia, la discordia, la controversia, la contienda o la disputa se resolverá, sino que también la relación entre ambos se restaurará, aunado al hecho de que perdonar al prójimo es un requisito indispensable para obtener el perdón de Dios. La tercera etapa. La autoridad de la iglesia es el componente esencial en esta etapa del proceso. Porque si no oye al ofendido, ni a los testigos, ni les hace caso, hay que decirlo a la iglesia. La enseñanza del Señor Jesucristo es, primero, que si fracasan los esfuerzos del ofendido y de los testigos para que el ofensor reconozca su falta y se obtenga la reconciliación por medio del perdón, el ofendido debe decírselo a la iglesia. Segundo, la iglesia debe mostrarle al ofensor que el pecado no reconocido, no confesado y no perdonado no puede ser tolerado en un verdadero creyente nacido de nuevo. Tercero, que la negación obstinada de reconocer su falta es muestra de un corazón endurecido que tampoco reconoce el amor ni la gracia de Dios, que busca restaurarlo no solo en su comunión con el prójimo, sino también en su comunión con Dios. La iglesia, de la cual el ofensor es miembro, debe actuar como un cuerpo y por supuesto se refiere a una iglesia local reunida en el nombre del Señor, recordando las mismas palabras del Señor Jesucristo que dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El resultado predicho implícitamente por el propio Señor Jesucristo es que si hace caso, es decir, si reconoció su falta, al igual que en la primera y en la segunda etapa, se habrá ganado al hermano y se ganó de nuevo, lo que significa que no solamente la desaveniencia, la discordia, la controversia, la contienda o la disputa se resolverá, sino que también la relación entre ambos se restaurará, aunado al hecho
de que es un requisito indispensable perdonar al prójimo para obtener el perdón de Dios. La cuarta y última etapa, en donde la negación obstinada del ofensor de hacer caso y de reconocer su falta, es el componente esencial de esta etapa. ¿Por qué? Porque si tampoco le hace caso a la iglesia, entonces hay que tratarlo como un incrédulo. Alguien que no cree en Dios, hay que tratarlo como un renegado. El ofensor debe ser considerado como alguien de afuera, alguien que ha perdido su lugar en la iglesia, porque su actitud muestra un corazón endurecido que tampoco reconoce el amor ni la gracia de Dios, que busca restaurarlo, no solamente en su comunión con el prójimo, sino también con la comunión con Dios. Lo que significa que no debemos dejarlo a un lado, sino que lo que tenemos que hacer es tratar de hacer esfuerzos e intentos por restaurarlo. Es importante resaltar que en este proceso de reconciliación uno a uno, el ofendido, los testigos y la iglesia, cuando le hacen saber su falta al ofensor, lo deben hacer con una actitud correcta, guiados por el Espíritu Santo, utilizando el principio bíblico que dice: hermanos, si ven a alguien caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada quien tenga mucho cuidado que no le suceda también a él esto de ser tentado. El perdón es uno de los grandes temas bíblicos. Es un asunto de vital importancia en el plan de salvación y en nuestra relación diaria con Dios y con el prójimo, ya que si no hay perdón, tampoco hay relación con Dios. El perdón es uno de los grandes temas bíblicos. Es un asunto de vital importancia en el plan de salvación y en nuestra relación diaria con Dios y con el prójimo, ya que si no hay perdón, tampoco hay relación con Dios. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que tanto Dios como el Señor Jesucristo hablaron bien de personas, nombrándolas de manera engrandecida, sobresaliente, extraordinaria, enfática y extendida, alabándolas, enalteciéndolas, ensalzándolas, derramando e invocando palabras de consideración a sus méritos, a sus virtudes, a sus calidades y a sus cualidades, reconociendo estas como buenas. El Señor Jesucristo fue más allá, elogiando el carácter íntimo y la sustancia, no solamente de las personas, sino también de las intenciones con las que éstas actúan. Nos enseña que no solamente hay que tener un espíritu perdonador, que debemos tratar el tema del perdón con prontitud, sino que también nos enseña cómo se debe actuar frente a un agravio en busca del perdón entre hermanos mediante un proceso de reconciliación uno a uno con 4 etapas, cada una con su propio resultado según sea la circunstancia. Cuando surge una desaveniencia, discordia, controversia, contienda o disputa entre 2 hermanos, entre 2 creyentes, esta se debe resolver en privado,
fraternal, afable, pacífica y tranquilamente. Y hasta ahí deberían quedar. Pero si los creyentes no pueden solucionar sus desavenencias, discordias, controversias, contiendas o disputas, hay que pedirle ayuda a otros con un perfil espiritual que busque la reconciliación por medio del perdón y la gloria de Dios. Si aún así no se pudiese lograr la reconciliación por medio del perdón, se debe someter esta situación a la iglesia del ofensor, la que como autoridad deberá hablar con él para que reconozca su falta y que haga caso, ganándolo así de nuevo. Sin embargo, si el ofensor endurece su corazón y no reconoce su falta, hay que tenerlo como un incrédulo, sin dejar de trabajar con él para restaurar su comunión con Dios. Todos los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, sin excepción, necesitamos perdonar y ser perdonados. Todos necesitamos del perdón de Dios y todos necesitamos perdonarnos los unos a los otros como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Porque el perdón es un elemento vital en nuestra relación vertical con Dios y un elemento vital en la relación horizontal entre nosotros, los verdaderos creyentes nacidos de nuevo. Si algún creyente, algún hermano, alguna hermana te ha agraviado, te ha ofendido o te sigue agraviando y ofendiendo, te invito, te animo a orar, que le pidas al Señor que a través del Espíritu Santo te guíe primero para no ofender ni agravar a nadie. Después, que le pidas que te dé el valor, la humildad, la sencillez que necesitas para ir a buscar a quien te ha agraviado o te sigue agraviando y ofendiendo y decirle que te hizo, que te está haciendo algo malo. Que puedas hacerle reconocer su falta, que puedas lograr que se arrepienta y que te pida perdón, para sanar especialmente tu corazón y andar en la libertad que el perdón da. Pedirle al Señor que no solo te abra la oportunidad de reunirte, sino que sus corazones, tanto el de uno como el de otro, no se endurezcan, que puedan hablar fraternal, afable, pacífica y tranquilamente, y que todo se resuelva y quede ahí. Ora al Señor para que si es a ti a quien buscan por algún agravio u ofensa que tú cometiste en contra de alguien, tú puedas de igual manera resolverlo de acuerdo con estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y toda situación de falta de perdón quede inmediatamente resuelta. Perdonemos, demos, sigamos dando y continuemos dando perdón gratuita, voluntaria, íntegra, bondadosa, misericordiosa, compasiva y moderadamente, sin tomar en cuenta el daño o la ofensa que hemos recibido o la ofensa que aún seguimos recibiendo. Y no busquemos venganza ni le deseemos el mal
a nadie. Oremos. Señor, te damos gracias por tu maravillosa palabra que siempre, siempre, Señor, nos enseña, que siempre, Señor, nos instruye, que nos corrige y nos redarguye. Señor, muchas gracias por esta preciosa enseñanza, en donde hemos aprendido que el elogio es parte también de lo que tú haces, y lo haces con nosotros los hombres. Gracias porque hemos aprendido que el elogio no solamente es por lo que hacemos, sino por la intención con la que nosotros lo hacemos. Y Padre, en este tema específico del perdón, Padre, ayúdanos para tener la actitud correcta, pero también para tener el espíritu correcto. Ese espíritu perdonador y no de venganza que el Señor Jesucristo claramente deja establecido en este pasaje precioso de Mateo 18. Señor, gracias porque dejas ahí puesto un proceso fraternal para arreglar los problemas y las dificultades que hay entre nosotros los hermanos. Y Padre, permite, número uno, que podamos entender que el proceso es como tú lo dijiste, no como nosotros creemos que es o como nos enseñaron, donde nosotros tenemos que esperar a que quien nos ofendió venga y nos pida perdón. Gracias porque tú nos enseñaste hoy que la iniciativa la debemos tener nosotros y que debemos resolver estas cosas en privado, sin darle participación a nadie para resolverlo en forma inmediata, solamente entre los dos. Así que Padre, gracias por eso. Gracias por el perdón. Gracias porque tú has dejado en tu palabra estas maravillosas enseñanzas. Ayúdanos, Padre, a caminar en ese vivir del perdón y que podamos vivir una vida plena aquí, en la libertad que nos da el perdón, porque tú, Señor, nos amas y quieres que seamos verdaderamente libres. En el nombre de Jesús. Amén.